Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Representando a la Fundación Rescate Jurídico está aquí Rolando González, Landy, y el que les habla Santiago Álvarez, con la dirección y producción de Paulina Fátima. Hoy empezamos y terminaremos nuestro programa con los mismos distinguidos visitantes. Me refiero a el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UPACU, José Daniel Ferrer García, la doctora Ismareis Ortega Tamayo y, por supuesto, Daniel José Ferrer Ortega. Está presente aquí. Acá estamos. Y es un honor para nosotros tenerlo a ustedes aquí con nosotros. Y bienvenidos. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias también al equipo, a la Fundación Rescate Jurídico. Gracias a todos por la acogida que nos han dado y sobre todo por la lucha incansable que durante décadas han protagonizado a favor de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestra patria. Sabemos la importante labor que siempre han realizado y que continúan realizando, sin la cual no se avanza mucho en materia de poner fin a aquella oprobiosa tiranía. Mi familia y yo les estamos sinceramente agradecidos y también nos honran invitándonos a este espacio, a este programa. Bueno, José Daniel, yo quiero primero que nada felicitarte por lo que has hecho en los últimos tiempos y desde el principio que empezaste en la lucha te has destacado grandemente. Tomaste una decisión de salir con tu familia. Primero que nada, allí no estabas haciendo nada. Y después tenías que proteger a tu familia. Y sabemos que tú, hasta el final, nunca vas a parar de luchar por la democracia en Cuba. Y por eso te acogemos con todo nuestro calor y te seguiremos ayudando y te seguiremos apoyando en todo lo que podamos. Gracias nuevamente. Sí, esa decisión, como bien acabas de expresar, sobre todo se debió a la situación de la familia. Había que salvar a mis hijos, los que me quedaban en Cuba, porque el acoso, la persecución y el riesgo de prisión para mi esposa cada vez eran mayores. Y también porque siempre que me encierran, neutralizan por completo mis humildes, mis modestos esfuerzos en aras de la libertad. Me confinan en una celda en solitario o en una celda con delincuentes comunes cuya misión es evitar con golpes, con ataques de todo tipo, que yo pueda realizar mi activismo o contactar con el exterior de la prisión. Por supuesto, siempre tengo mis recursos y consigo comunicar, hacer saber lo que está pasando y siempre me llega alguna información por escasa que sea. Pero siempre le dejé claro a los esbirros de la tiranía que José Daniel saldría de Cuba, pero que no iba a tardar ni siquiera el tiempo que tuvieron que tardar nuestro Mambise. 17 años casi estuvo Antonio Maceo fuera y otros generales y otros oficiales del ejército mambí. José Martí estuvo casi toda su vida de adulto en el exilio y precisamente acá en los Estados Unidos. Máximo Gómez también estuvo casi 17 años fuera de Cuba. Estamos hablando de un dominicano que sentía Cuba como su patria también y por la que luchó por la independencia de Cuba, por la libertad de Cuba, luchó y dio lo mejor de sí. Es decir, nosotros estamos seguros, y yo sé que tú, Orlando, y tu equipo acá también están convencidos de que estamos muy cerca del momento en que el pueblo cubano va a decir basta a la tiranía y vamos a conquistar la libertad. Y allí vamos a estar muchos de nosotros entre los primeros que vamos a llegar allí, no cuando ya esté Cuba libre de la tiranía, sino en el momento oportuno para acabar de dar el empujón final y conquistar la libertad que nunca debimos haber perdido. Bueno, yo primero, igual que Santiago, bienvenido a Tierras de Libertad. Yo quiero hacer un comentario que siempre lo he mantenido y siempre lo he puesto por encima de su figura. Yo siempre he exaltado el valor de tu familia. Usted ha tenido una familia de la que eternamente hay que estar agradecido, no tú como esposo, sino nosotros como patriotas. Ese respaldo
incondicional, sabiendo una tiranía donde sabe donde le duele a uno, que es la familia, como están haciendo con Félix Navarro y con Abascal, saben dónde herirnos. Y ustedes estuvieron por encima de las circunstancias. Ustedes tuvieron más valor porque José Daniel ya estaba preso, pero ustedes en las calles defendieron todo lo que requería enfrentar una tiranía, desde tus hijos y tu esposa. La mitad de la batalla ya estaba ganada. Y ahora, algo que quiero resaltar, he oído todas tus entrevistas, he visto cómo te manifiestas, y para ti tengo un solo consejo como cubano y como patriota. Nuestra mira está en la libertad de Cuba. Haces muy bien con no ponerte a la defensiva de quienes no están de acuerdo con nuestra lucha. Vamos a tener muchas diferencias, usted y nosotros, y Juan y Pedro, pero lo importante es juntar esfuerzos, lo importante es el propósito, tengamos un propósito en la mira, que es la libertad de Cuba. Así que te pido que todos tus esfuerzos estén enfocados precisamente en eso, la Fundación Rescate Jurídico, o en este caso yo de forma personal, me atrevo a hablar a nombre de la Fundación, pero puedes contar con nosotros en ese esfuerzo, olvidando de críticas. Incluso los hombres importantes de la vida están llenos de problemas y de conflictos y de críticas. No nos importa estar de acuerdo con quien piense diferente. La unidad de propósito, que es lo que dice Santiago, es lo que importa. Y si esa es tu tarea aquí, cuenta con Orlando González y Santiago Dirasi con la Fundación Rescate Jurídico. Pero ese es el objetivo, esa es nuestra mira, Cuba. Sin no perder tiempo en justificaciones, no perder tiempo en contestar. El trabajo tuyo, yo estaba leyendo algo que tú escribiste sobre eso. Nuestro trabajo está enfocado precisamente en regresar a Cuba a buscar su libertad. Exacto. Y yo también quiero decirle la admiración que siento por usted, doctora. Nos venimos a conocer ahora, aunque hemos hablado bastante por teléfono. Usted siempre fue, y quisiera que usted se dirigiera al público que de aquí de Miami, por La Poderosa, que nosotros salimos en la radio a las 10 de la noche en Esclavo, y salimos también en Radio Martillo. No, muchísimas gracias. Gracias no solamente de este momento, sino desde que estábamos en Cuba, que no nos conocíamos personalmente, pero usted siempre estuvo ahí apoyándonos en todo, dándonos muchos consejos, sobre todo a mí, que los necesitaba, y ese apoyo incondicional desde la distancia que nos daba, nos hacía sentir que no estábamos solos, que teníamos a personas muy buenas que estaban ahí en las buenas, en las malas y en las peores sobre todo. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Bueno, gracias a ustedes por lo que han hecho por nosotros también, porque ustedes han sacrificado extraordinariamente, y yo sé que José Daniel pasó mucho, pero que usted también. Sí, y el Daniel José también se portó muy bien. Es difícil ser madre y padre, y en momentos como estos los niños son los que más sufren. Uno los siente, pero son los niños los que más sienten, los que más le duele lo que ocurre al no tener a papá, al ver cómo a su mamá se la arrebataban muchas veces, que me llevaban para calabozos y él tenía que quedarse afuera. No siempre estaba mi mamá, porque ya después la última vez fue con Fátima, que cuando en plena prisión nos arrebataron, porque siempre llevaban oficiales, represoras de menores, con las amenazas de que se lo iban a llevar a mi presa y a él se lo iban a llevar para, en aquel momento decían la Casa de la Patria, ya al final decían que era para una escuela de menores, que es una prisión para niños, que se lo iban a llevar teniendo 6 añitos. Y desde los 3, 4 ya, desde que empezó a articular oraciones, se manifestaba en contra de los agentes de la policía política y de la policía de uniforme, al punto de que en la prisión delante de ellos decía: papá, mira un hombre malo. Sí. Y cuando algún agente se acercaba a la casa con cualquier motivo intimidatorio, represivo, él le decía a la mamá que no lo dejara pasar. Mamá, un hombre malo no lo debe pasar, mamá. Si me permiten, le cuento una anécdota, algo que ocurrió en 2018. En 2018
ella y yo llevábamos apenas 6 meses de relación y yo veía que iba avanzando muchísimo en el compromiso con la lucha que nos une por la libertad de Cuba, pero ocurre un incidente en que un agente de la policía política se me atraviesa adelante en Palmarito de Cauto y lo terminé sacando de la carretera con el auto en que iba. Yo, como no tenía licencia, solo practicaba manejar, el conducir un vehículo en Palmarito de Cauto y en pueblo o carretera sin tránsito. Y Palmarito apenas tiene vehículo. Iba saliendo de un lugar donde me reuní con unos cuantos amigos en Palmarito y la gente estaba observando, pero no se nos acercó, estaba solo, no se atrevió a acercarse a aquel grupo de personas que eran más de 20. Cuando salgo y voy conduciendo el auto muy despacio, se me atraviesa y me hace que pare, pero ya era tarde y lo arroyo. Y me acusaron de tentativa de asesinato. Armaron un tremendo show y gracias a la solidaridad del pueblo de Palmarito y a ustedes acá que se movilizaron inmediatamente, me liberaron como a los 15 días. Pero estaba yo en los calabozos del Centro de Detenciones y Tortura de Versailles y me dije, cuando venga Nelvin Maray a verme, le voy a decir que lo mejor para ella es que terminemos nuestra relación, porque a mí puede ser que me condenen a 20 años de prisión porque ellos dicen que yo quería matar a ese individuo. Yo terminé ya molesto diciéndole, no, yo no mato cucarachas. Si me ponen a Raúl o a Canel delante, como son los responsables del problema cubano, a lo mejor lo aplasto contra la pared. Pero a ese infeliz, represor, esbirro, criminal, ustedes lo sustituyen fácilmente, así que no hago nada con matarlo. Así que olvídense de ese cuento de que yo quería matarlo. Y cuando yo estoy listo para decirle a ella, mira, yo te amo, te quiero, estoy enamorado de ti, pero yo no puedo seguir contigo porque tu vida va a ser un martirio con un hombre que, es decir, que comienza una relación hace 6 meses y ahora voy a estar preso por 20 años hasta que caiga la tiranía. Y cuando entró, la venían sujetando y estaba demacrada, pálida, había perdido más de 15 libras. Y estaba en huelga de hambre hacía 14 días. Wow. ¿Cómo le digo yo que no puedo seguir con ella a una mujer que viene en ese estado? ¿Qué hace? Cambié de plan y totalmente digo, no, con esta mujer me muero yo, hasta que ella me pulse, me bote. Y a mí no le digo yo de rompimiento alguno, ¿no? Quería contar esa anécdota que creo, no la había contado públicamente. Dice con mucho anterioridad. De verdad. Y eso comenzó en la misma unidad militar. En la misma unidad de la policía, donde me llegaron empujones y hasta unos golpes me dieron por la espalda porque decían que ahora sí te complicaste tu vida, José Daniel, ahora sí te embarcaste, atentaste contra uno de nuestros oficiales, que estaban muy agresivos. José Daniel, yo he oído hablar bastante, nosotros hablamos bastante con Cuba, y hemos visto que últimamente la infraestructura humana de la dictadura, la que no está en la represión, ha cambiado extraordinariamente en su actitud hacia la oposición. En los hospitales hemos tenido muchas veces que a los opositores incluso los están atendiendo antes que a nadie, porque tienen miedo a las repercusiones que pueda tener en la prensa, en la radio, en la televisión, en todo lo que sea las redes sociales. Y eso me da más fuerza para pensar que estamos muy cerca de regresar. Totalmente de acuerdo, pero te digo más. Entre la fuerza represiva, entre los carceleros, entre la policía, hay tal descontento que sí, el descontento es bastante grande. Incluso cuando establecen vínculos, relaciones con un opositor, que ellos están seguros que es un opositor 100% y que no es un charlatán que lo puede delatar si ellos colaboran con él, terminan colaborando con información, con moverte una información, con sacarte una información, que dan muchísimas muestras de apoyo, de solidaridad, con el gesto, el saludo, estoy contigo, cuando se cae esto, cuándo va a acabar esto, me estoy muriendo de hambre, el televisor se me rompió hace 3 meses o 6 meses o 1 año y no lo he podido arreglar, no tengo refrigerador, la máquina del refrigerador no sirve y no puedo comprar otra, esto no es fácil, me pagan el salario por tarjeta, no puedo hacerlo efectivo, con la tarjeta no puedo comprar casi nada, si quiero hacer efectivo el mísero salario que me pagan, tengo que vender, tengo que pagar 1% a alguien que tiene contacto con el banco, que hay un nivel de corrupción tremendo y esto es insostenible. Y cuando yo le decía ya después que había
cierta confianza, yo le decía, tú sabes cuándo esto se va a acabar y cuándo vamos a democratizar a Cuba, cuando tú te unas. Pero ahí entonces viene la parálisis y te dicen, o sea, tú estás loco, tú quieres que me cierren a mí como te tienen a ti, me hagan lo que te están haciendo a ti, yo no me puedo meter en ese lío, eso es una candela. Pero sí van, es decir, van cambiando su mentalidad. Y ahí en la prisión, por ejemplo, de Malvergue, hubo guardias que lo mandaron a golpearme y no dijeron no lo voy a golpear, pero dejaron al superior que le estaba mandando a golpearme con la palabra en la boca, y cuando le reclamaron dijeron, no, yo tenía un hombre que al lado y tenía que recogerlo, y iba a venir, yo lo iba a golpear, pero tuve que atender otra cosa. Y después me decían, no, que me mandaron a que te cayera tonfazo a golpe. Y yo le dije, no, yo no iba a hacerlo. Es decir, yo no le dije que no lo iba a hacerlo, pero me fui y no lo hice. Nosotros tenemos muchas denuncias, incluso lo justo. Lo mismo denunciamos y criticamos que exaltamos cuando alguien que es de la entidad actúa correctamente. Nosotros hemos tenido evidencia suficiente de oficiales que le han dicho a la seguridad de Estado, no, aquí tú no le das golpe, tú quieras tú te lo llevas aquí, pero yo no tengo por qué maltratarlo, yo no doy golpe. Y eso pasa mucho. Policías que han llegado y le han dicho, mira, yo estoy en contra tuya, entre comillas, porque no me queda otro, no tengo el valor que tienen ustedes. Pero mañana hay una recogida aquí, mañana hay eso. Es decir, que cooperan y no son capaces de enfrentarlo como lo hace la oposición, pero no están de acuerdo con el régimen. Eso me pasó en varias ocasiones en La Habana, de llegarme a la policía política para una unidad policial y decir, no, aquí no lo quiero, yo no lo voy a, aquí no lo voy a enseñar. El matarse también ha pasado. Llévatelo para otro lado. Y en Palma Soriano también se dieron casos. En Palma Soriano hay un caso, que no puedo mencionar el nombre porque no podemos crearle problemas a ellos, de un policía que llegó a una celda donde habían como 15 activistas detenidos y le dijo, oye, ahora cuando yo salga para allá, ustedes empiezan a gritar, abajo Fidel, abajo Raúl, y no se preocupen, que esto aquí está en candela, ¿oíste? Eso es a ver si lo sacan ya todos ustedes de aquí para el carajo, porque no hay ni comida que darle aquí. Él mismo mandó, le dijo, griten lo que ustedes quieran. Y unidades policiales donde llegaban activistas nuestros detenidos, como una unidad policial en Palma Soriano, y el policía le decía, oye, saludamos a José Daniel. Ya, saludamos a José Daniel, y yo estoy con él. Incluso un día tuve que mandarle a decir que no siguiera haciéndolo, porque un día me mandó un saludo con un opositor que era chivato de la seguridad del Estado. Wow. Pero sí, las muestras de solidaridad o de que estoy contigo son crecientes, porque es que es insostenible lo que está pasando. Y uno de las tareas pendientes que tenemos en la oposición prodemocrática cubana es no acorralar a ese hombre y no valorarlo por lo que pudo haber hecho, sino por lo que está haciendo o está a punto de hacer. Porque el cambio en Cuba no se da arrinconando a quienes sirven al régimen. El cambio en Cuba lo producimos más rápido y de mejor manera si hacemos que ese agente que sirva al régimen cambie de posición y sirva a Cuba, sirva a la causa de la libertad. No arrinconarlo. Decían Sun Tzu, si arrincona al enemigo contra un precipicio, va a pelear hasta morir. Seguro. Si le ofrece una salida a su problema, puede terminar en tu fila. Santiago ha sido enfático siempre en eso. Lo sé. Incluso, yo no quiero hablar de lo que critican, no me interesa los que critican, pero algo que tú acabas de decir ahora me da respuesta a mí, a una de las críticas, de que si tú estás abierto, que si en el futuro el Partido Comunista, que tú estás abierto, aquí hay que estar abierto a sentarse y conversar para arreglar el problema de Cuba. Aquí hay que estar de acuerdo en que si tú estás luchando por la libertad y la democracia en Cuba, tú puedes sentarse a conversar conmigo. Aquí no todo el mundo tiene las manos llenas de sangre en Cuba. No todo el mundo. Entonces no podemos meter a encasillar a todo el mundo en la venganza y el odio. Lo que tiene que haber es justicia. Y si podemos tratar de que el que no esté manchado de sangre, un funcionario, un profesor universitario, un médico, un ingeniero, la gente, los jueces, hay que seguir contando con la infraestructura. Policías que no tienen las manos manchadas de sangre. Tenemos que contar con esa infraestructura y tenemos que abrir las puertas. Nosotros no podemos convertirnos en ellos. Y aquí en la radio nosotros nos hemos enfrentado precisamente a eso. Nosotros hemos dicho, con el odio no vamos a vencer, con la justicia sí. Y yo creo que lo que tú me acabas de decir me da respuesta a mi inquietud con relación a lo que yo escucho. Y hay algo que habla del patriotismo y la grandeza moral, ética de Santiago y de usted. Santiago tiene un historial de lucha en primera fila contra la tiranía, un historial que nadie puede obviar. Allí en el Museo de la Diáspora Cubana, allí hay un rincón allí dedicado a la historia de Santiago. La tiranía considera a Santiago terrorista, así lo considera la tiranía, los Castro, los Canel. Sin embargo, Santiago, por patriotismo, por amor a Cuba,
está dispuesto incluso a tenderle la mano a todos aquellos que estén dispuestos a cambiar de posición y a poner a Cuba por delante y saber que servir a una tiranía no beneficia a Cuba en lo más mínimo, que ellos no son Cuba, ellos son los peores enemigos que Cuba ha tenido, los Castro, Canel y su banda, su pandilla, son los peores enemigos que Cuba ha tenido durante las últimas 6 décadas, y que esos funcionarios que sostienen esa tiranía también son víctimas de ese régimen, y que si son víctimas de ese régimen, lo correcto es que cambien de posición, y si no pueden cambiar de golpe, al menos que poco a poco vayan dando el aporte, o al menos que dejen de reprimir, que se nieguen a cumplir las órdenes que implican represión a la oposición, y ya con eso están favoreciendo la causa y están dando un aporte a la construcción, primero, de una Cuba libre y democrática, y segundo, de una Cuba que debe vivir con prosperidad y felicidad para bien de todos los cubanos. Mira, hay una cosa que es muy importante y tenemos que darnos cuenta y ser honestos sobre eso. La oposición sola no va a derrotar al gobierno. Si no contamos con la infraestructura humana de la dictadura, no vamos a ganar. No vamos a ganar. Y la posición tuya, nunca habíamos hablado de la posición de cada uno con el otro. Nosotros pensamos muy parecidos. Es que a veces no se puede decir todo el cambio que ha habido en la represión en Cuba. Yo he hablado con presos que están presos y están llamándome con un teléfono, un guardia. Exacto. Así. Pero la tiranía, hay gente buena, muy buena, que me han dicho, yo no puedo perdonarlo, ni quiero nada con ellos. Gente buena. Pero hay gente muy mala que sirve a la tiranía, que su línea, su proyección es precisamente decir o proyectarse en que con esa gente yo no tengo nada que hablar, esa gente hay que matarlo, porque la tiranía es la más interesada en que el capitán, el teniente, el mayor, el subteniente, el suboficial crea que no hay opción a pasarse de bando, que no pueden estar del lado de la libertad y la democracia de Cuba, que tienen que morirse con ellos, porque si Cuba cambia hay gente que quiere matarlo. ¿Y a quién favorece eso? A Castro y Canel. A ellos a quien les favorece, porque como usted acaba de decir, sin esa parte de la población cubana, el cambio es imposible, porque de una manera u otra son miles de personas lo que han estado sosteniendo a ese régimen despótico, a ese régimen criminal, que le hace daño a ellos mismos. Y si ellos comprenden, como están comprendiendo tantos, que la verdad está de parte nuestra, la razón está de parte nuestra, y que el cambio es necesario, pues tendámosle la mano e invitémosle a que den su aporte, a que se sumen, y empiezan no reprimiendo, luego continúan haciéndote un favor, prestando un teléfono para que un preso político se comunique, y terminan luego renunciando y sumándose a la oposición, porque hay casos, pocos, que han terminado dando el paso atrevido, valiente, de que terminan opositores. Sí. Y yo estoy seguro que en este momento le costaría mucho trabajo a la dictadura conseguir gente que salga a la calle a combatir al pueblo en una salida popular como la que hubo el julio 11. Por eso la necesidad de aunar esfuerzos y de levantar los ánimos y crear las estructuras necesarias para que el pueblo cubano pueda salir a las calles sin retorno. Y cuando digo sin retorno es que no regresamos a casa hasta que el régimen no haya terminado. Hasta que Canel, que es lo que va a terminar sucediendo, Raúl, Marrero Cruz y los de la cúpula gobernante en nuestra patria se hayan montado en sus aviones, que no es que queremos expulsarlos, pueden quedarse en Cuba, obvio, tienen que enfrentar la justicia por todo el daño que han causado, pero estoy seguro que cuando el pueblo esté en la calle sin retorno, no regreso a casa hasta tanto no conquiste los derechos y libertades que el régimen me ha pisoteado, me ha conculcado durante años, van a terminar como han terminado muchos, montándose en un avión. Y como saben que el caso de Venezuela posiblemente se resuelva, la libertad regrese a Venezuela, posiblemente primero que a Cuba, ojalá que regrese junta a Venezuela, Nicaragua y Cuba, así lo deseamos,
como saben que a Venezuela ni a Nicaragua pueden ir en busca de refugio y que en América Latina no se sentirían seguros en ningún lado, ya lo veremos llegando a China o a Moscú, a Rusia o a China. Esa es la realidad. Pero para llegar a ese punto tenemos que seguir aunando esfuerzos, juntándonos y sobre todo capacitándonos y entrenándonos todos los días para hacer más efectiva la lucha. No se gana la Serie Mundial de béisbol con buenos jugadores si cada cual va por su lado y no constituyen un buen equipo disciplinado. Y mucho menos se gana con aficionados al béisbol que nunca se han sacrificado ni han entrenado lo suficiente para poder ser buenos pitchers o buenos bateadores. Exactamente. Nosotros aquí en la Fundación hemos hecho énfasis siempre en la preparación. Cada vez que hablamos con un opositor, incluso con mucha discreción muchas veces y otras veces al resto de la población hay que hacerle llegar el mensaje. No nos puede pasar lo mismo del 11 de julio. El 11 de julio teníamos la libertad en la mano. Incluso hubo opositores, cuando hablamos con Marta Beatriz Roque ese día, nos dijo, ahora sí esto se acabó. ¿Qué pasó? Que corrieron a todo el mundo de improviso. Ya ese momento histórico no nos puede pasar a nosotros. Ya nosotros, el día que surja una chispa en cualquier parte de Cuba, hay que estar listos para no regresar más. Exacto. Y yo creo que en eso hay que trabajar y siempre la Fundación da ese consejo y ese mensaje. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados. Lo mismo allá que aquí. Tenemos que estar preparados para ese momento que se da de un momento a otro en cualquier rincón de Cuba. Porque ya Cuba está ya al borde de la explosión. Sin duda. Totalmente de acuerdo, Orlando. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear. Una cosa que nosotros hemos hablado, y esto fue idea original de Landy, es que cada persona en Cuba tiene que estar preparado para unirse a cualquier cosa sin contar con las redes sociales ni el teléfono, que eso es lo primero que van a cortar. Estar preparado cada uno, 2 o 3 o 4 amigos. Oye, si pasa algo los voy a montar lugar. Prepararse, hacer células pequeñas, pero móviles y que siempre puedan, incluso con la falta de comunicaciones, efectuar una posición y ocupar un espacio cuando sea necesario. Esa articulación. Incluso lo que planteamos nosotros era dentro de las ideas, ¿no? Igual que hacen aquí con los ciclones. Aquí el gobierno de Estados Unidos te prepara para los ciclones. Tienen unas baterías, que son cosas que en realidad el día que vas a conseguirlas no las tienes. A pesar de que en cada esquina hay, porque se dificulta. En el momento, la crisis hay que tenerla adelantada. Hay que tener un lugar, y lo decimos públicamente porque hay que trabajar en eso. Hay que tener una comunicación. Si pasa algo, ¿dónde nos vemos? No utilizar los mismos métodos que ellos saben. Ellos no son adivinos, ellos no saben dónde voy a verme contigo. Tener un lugar donde haya avituallamiento para 15, 20 días. Sabemos que en Cuba no hay comida. Bueno, la libre pan vía esa hay que guardarla para ese momento. Estar en coordinación con el exilio, con las organizaciones del exilio que nunca hemos dado la espalda y hablar con nosotros. Un teléfono o cualquier tipo. Hay radiecitos de los que hemos a veces enviado con Dinamo. Es decir, no podemos esperar. Tenemos que prepararnos para ese momento que ya vuelvo y te repito, estamos muy cerca. Para que no nos cojan en nuestra casa como hicieron con los seguros. Cogieron a los opositores en su casa. Exacto, exacto. En mi caso, como sabían que íbamos a arreglárnosla para publicar mi detención y la de mi hijo, que fue quien salió conmigo, esperaron, nos siguieron y nos emboscaron 3-4 cuadras más adelante para que mi esposa y otros amigos que estaban listos para filmar la detención no pudiesen hacerlo. Pero a muchos los detuvieron en la casa sin llegar a salir de la misma. La radio, que para muchos ya es un objeto anticuado, sigue siendo muy útil porque un mensaje, incluso hasta en código para los líderes, los guías por onda corta, no lo puede parar nadie. No importa si hay o no hay internet. Un pequeño radio con batería, con banda, frecuencia de onda corta, el régimen no puede impedir que llegue. Ni siquiera la interferencia que le han puesto durante años a la transmisión de onda corta de Radio Martí han podido evitar que se escuche Radio Martí. Pero también hay muchos mecanismos modernos que con el mínimo esfuerzo y los mínimos gastos en cuanto a los equipos tecnológicos que se necesitan para ello, permiten también crear redes clandestinas de comunicación
que serían muy efectivas para avisarnos qué está pasando, porque la incertidumbre paraliza. La incertidumbre paraliza. ¿Y a qué me refiero? Se oye que se está concentrando el pueblo de Santiago de Cuba en Plaza de Marte. Se está llenando Plaza de Marte, o se está llenando el Parque Césped, o se está llenando la Alameda, que es más amplia, más grande. Pero está la incertidumbre, ¿será verdad o será mentira? Y si voy es mentira y me está esperando la policía política. Por eso la información, como este eslogan de Radio Martí, información es poder. Eso es una verdad que no admite discusión, no admite duda. Y por eso hay que articular también muchos mecanismos y redes de comunicación que van en el campo hasta, por decirlo de una manera, metafóricamente hablando, hasta la paloma mensajera. La cuestión es saber qué está pasando y qué debemos hacer. Y qué debemos hacer en el momento oportuno. En Cuba hay mucha gente que tiene ese entretenimiento. Sí. La paloma mensajera. Muchísimo querían. Colombófilos. Bueno, verdaderamente tenemos un gobierno que nos ha llevado al siglo XIX. Así que tenemos que prepararnos. Porque en Cuba todo funciona mal. Exacto. Y ahora, diga usted. Y ahora lo que tenemos que seguir trabajando es en unirnos todos en propósito único de acabar con la dictadura. Las diferentes versiones políticas que puedan haber diferencias entre nosotros, lo dejamos para cuando haya elecciones, cuando Cuba sea libre. No es lo mismo trabajar juntos que separados con el mismo propósito. Ahora sí es la hora de que nosotros tenemos que trabajar en conjunto con toda la oposición. Totalmente de acuerdo. Nuestra lucha en buena medida puede compararse con una movida y difícil partida de ajedrez. Y me explico por qué digo esto. Uno de los mecanismos de parálisis que más daño nos ha hecho es la desconfianza excesiva. No estoy diciendo que desconfiar cuando hay que desconfiar sea malo. Eso es un mecanismo de defensa humana que siempre debemos tener, digamos, bien pulido, ¿no? Pero hay un tipo de desconfianza que es paralizante y muy dañina, y que cuando no tenemos pruebas suficientes de que la persona en cuestión pueda ser del régimen, en vez de valorar lo positivo o negativo que aporta a la causa, nos quedamos con el criterio o con la opinión, a veces sin fundamento, algunas veces sí tiene profundo fundamento, que alguien nos transmitió, o nos quedamos con el comentario y la supuesta prueba, que no está en prueba, es más bien una calumnia que la policía política montó precisamente para que desconfiase de esa persona. La policía política del régimen es muy astuta y viene de una vieja escuela. Empezó en 1917 con la checa y aquel polaco perverso, sádico, criminal, Félix Helsinki, que fue el primer jefe de la inteligencia de los comunistas cuando triunfaron en Rusia, cuando se adueñaron de Rusia. Y ellos son muy hábiles en lo siguiente. Santiago es un potencial. Todavía Santiago no se ha hecho sentir en la oposición, pero ya ellos saben que Santiago se acercó a la Unión Patriótica de Cuba o al Frente o al Partido por la Democracia, pero Luis Boitel, ya ellos saben que se acercó. Pero como ya lo vienen observando, estudiando, lo empiezan a observar y estudiar desde que vieron que se acercó, dicen, tiene potencial y puede ser un líder. Vamos a destruirlo, vamos a crear en torno a él una imagen de desconfianza para que no pueda dar lo mejor de sí ni ser el líder que debería ser. Y pongo un ejemplo, yo estoy en Palma Soriano en el año 2000 sí, y hay un hombre que al final resultó un magnífico activista. Está por aquí por Miami, no nos comunicamos, ahora dicen que tiene muy mala opinión de mí porque lo manipuló alguien, pero no le guardo rencor porque fue magnífico activista y yo soy de lo que digo, si eres bueno, fuiste bueno y sigues queriendo la libertad de Cuba, no importa que te hayan engañado sobre mí o incluso no me importa que yo te caiga mal porque no me pasa, no cree que yo soy
alguien con quien tú no simpatizas, bueno, eso no me preocupa. Si hace lo que debe hacer por la causa, si lucha como se debe luchar, yo te quiero más a ti que a mí mismo. Ese es mi criterio, porque la causa por la libertad de Cuba es para mí prioritaria. Ese hombre estaba en Palma Soriano y la policía política, como sabía que era tan dinámico y efectivo y tenía tantas relaciones porque había sido chofer de ambulancia y conocía toda la región, los montes, y donde quiera tenía relaciones y amistades, no es un hombre muy inteligente, nada culto, pero sí un hombre que vivía allá en Cuba la causa por la libertad de Cuba. No comía, no almorzaba, era el día entero recogiendo firmas para el proyecto Varela, buscando nuevos activistas, que era increíble, el mejor activista que tuve en toda la región oriental, cuando yo estaba frente al Movimiento Cristiano de Liberación. Pero ¿cómo descubre ese hombre? Descubre ese hombre porque no doy por sentado o no doy por cierto ningún comentario hasta que no lo compruebo. Todo el mundo me decía, fulano es chivato, fulano es agente de la seguridad del Estado. Cuando profundizo en el hombre, porque veía la insistencia del hombre, incluso llegaron otros a decirme, si deja que entre, esto se va a destruir. Y cuando investigo y averiguo sobre el hombre, veo que no era lo que me decían. Un día me siento mal y le digo, ¿por qué tú andabas siempre con fulano de tal? El fulano de tal sí era un tipo inescrupuloso, deshonesto, estafador y chivato de la seguridad del Estado. Y ese hombre lo manipulaba a él. Y andaba con él todo el tiempo porque ese hombre sí era muy hábil y lo tenía como su mejor soldado. Entonces las personas involucraban o acusaban a este hombre que es bueno como que era igual al otro porque lo ven juntos. El viejo refrán, dime con quién anda y te diré quién eres. Cuando yo investigo a fondo, le digo, ¿tú no te dabas cuenta de las estafas que hacía fulano, de los engaños, de las mentiras? Me dice, bueno, él siempre me decía, fulano, te van a hablar mal de mí, pero esos son chismes y bretes de la seguridad del Estado. Y como cuando, es decir, para él, lo que venga de la seguridad del Estado es malo, claro, este estafador se escudaba en eso y manipulaba a ese hombre. Cuando le dimos entrada al Movimiento Cristiano de Liberación, la sede del Movimiento Cristiano de Liberación en la región oriental terminó en su casa porque yo me fui de la mía Palmarito, donde no tenía comunicación porque nadie me quería prestar uno de los 4 o 5 teléfonos que había en el poblado porque tenían miedo que la policía política se lo quitara si me lo prestaban. Y en Palma sí conseguí 3, 4, 5, después hasta 10 teléfonos. Y como necesitaba estar con comunicación con el difunto Osvaldo Payá, con mucha gente dentro y fuera de Cuba, no había celulares en ese tiempo, no había internet, me mudé para Palma Soriano de lunes a viernes y solo iba a Palmarito de Cauto a ver a la que era mi esposa y a mis hijos los fines de semana. En fin, ese hombre recogió, él solo fue el que más firmas recogió para el proyecto Varela en toda Cuba. Incluso los otros 2 o 3 activistas que más firmas recogieron, juntos, no sumaron la cantidad de firmas que ese hombre recogió. Ese hombre no paraba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, a pie, sin comer, estando el almuerzo de él en su casa, recogiendo firmas para el proyecto Varela. Y sin embargo, estaba totalmente paralizado, aislado, sin hacer nada, porque los demás opositores de la zona consideraban que era un agente de la seguridad del Estado. Nosotros tuvimos aquí invitado a nuestro programa en varias oportunidades, pero una de esas oportunidades, Enrique García, ¿no? Enrique García era un oficial de la inteligencia cubana por muchos años. Y él nos contaba... Trabajaba en el servicio exterior. Imagínate, y él nos contaba aquí que la mayor cantidad del presupuesto de la inteligencia cubana está enfocado en dividir al exilio, en denunciar, en crear. Ellos son muy hábiles y son muy disciplinados en su lucha contra nosotros. Ellos dedican su tiempo, todo su tiempo lo dedican a desestabilizar. Por eso tenemos que ser cuidadosos a la hora de uno. Nuestra prioridad, vuelvo y te repito, y que Dios nos alumbre el camino, nuestra prioridad es Cuba. Todo lo que no tenga que ver con Cuba, que el mal ambiente se lo lleve y las malas vibras. Tenemos que enfocarnos en acabar de liberar a Cuba. Mira, una cosa que nosotros no insistimos mucho es nunca tener discusiones públicas con otro opositor. Tú tienes diferencias conmigo, vamos a hablar. Hablamos tú y yo te puedo decir hasta alma mía y tú me lo dices a mí, pero que nadie sepa eso. No vamos a ver nunca a 1 o 2 o 3 agentes del régimen discutiendo o acusándose públicamente. Seguro. No existe. Exacto, no existe. Porque ellos saben el daño que le haría al régimen que sus agentes, quienes lo sostienen,
estén enemistándose en público. Y ellos tienen 1000 problemas, ellos tienen 1000 enemistades y se guardan, seguro. y tienen 1000, en la misma prisión, por ejemplo, de Malverde, había un jefe de orden interior nombrado José Antonio Ortiz. El 99% de los guardias lo odiaban porque es abusador, les grita, los ofende, los humilla y lo odiaban. Y me lo decían, el 30% me lo dijo personalmente. El 30% de los guardias decían, es insoportable, es un corrupto, es un ladrón, y se la pasa humillándonos, imponiéndonos medidas. Los presos no lo soportaban. Sin embargo, ellos jamás lo acusaron públicamente de que este tipo es un abusador, porque son bien disciplinados y porque saben, incluso, además por temor a la represalia, pero además saben, le han inculcado a él siempre que esas diferencias hay que resolverlas, si es que algunos se atreven a tratar de resolverlas de manera interna, como hacen las buenas familias. De hecho, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que aunque no seas agente del régimen, cuando te dedicas más a calumniar, difamar o criticar como sin razón a un hermano de lucha, usted hace más, es decir, favorece más a la tiranía, aunque no sea agente del régimen. Usted favorece más a la tiranía que a la causa de la libertad. Pero también sabemos que muchos de los que se dedican a eso son agentes del régimen, y aunque estén en el exilio, yo incluso una vez una persona me preguntó, me dice, José, pero ¿cómo puede una persona que sale de Cuba con el hambre, la opresión, la miseria, las humillaciones que reciben hasta los agentes del régimen, cómo puede llegar a un país de libertad y de oportunidades como Estados Unidos y seguir siendo agente del régimen? Medio sencillo, hay un expediente con el cual le van a chantajear toda la vida y le van a estar diciendo, cuidadito con romper con nosotros, que aquí yo tengo el expediente de cuando chivateaste a Juan, a Pedro, a Miguel, y ellos no lo saben. Y tengo a tus hijos, o Ya, tengo a tu mamá. exacto. Entonces, es obvio que aunque sepan cuál es la verdad, de qué lado está el bien, de qué lado está el mal, quién tiene la razón, quién no la tiene, es obvio que siguen trabajando para la tiranía. Por eso lo hacen. Pero hay muchísimas formas éticas de neutralizarlo. Ya estén en Cuba, ya estén acá. En Cuba, la Unión Patriótica de Cuba siempre hizo, y vamos a hacerlo más que nunca en esta etapa, su labor de inteligencia y de contrainteligencia. Y ahí tenemos el canal en YouTube lleno de videos, incluso de la gente confesando, porque después de 1 año, 2 años, 3 años lo llevábamos a un punto en que terminaban accediendo a contar públicamente todo lo que hicieron, qué hacían para la policía política. Pero había un seguimiento, un trabajo de que no podían negarnos. Cuando lo sentamos le decíamos, tú eres agente de la policía política, tú eres un chivato de la tiranía. No, yo, sí, tú, como un caso que podemos en algún momento compartir nuevamente con el público. Israel Virgili Vila, y aquí está mi esposa cuando era médico y cuando estaba, viviendo con, hay que ser siempre sincero, mi amor, así que discúlpame, cuando estaba viviendo la doble moral que vive la inmensa mayoría del cubano, creía que ese Israel Virgili, que era técnico en ortopedia, era un tipo muy anticomunista, porque una de sus misiones era constantemente estar criticando y hablando mal del régimen para ver quién hacía el mensaje. En la misma área de salud. En el área de salud. Es decir, si ella, por ejemplo, por eso es que hay tanta desconfianza y miedo en Cuba. Si ella, por ejemplo, le decía, oye, tú tienes razón, ¿verdad? Que esto no sirve, esto es irresistible, esto hay que tumbarlo. Ya él le informa a los de la policía política y ya ella se convierte en blanco de vigilancia y de amenaza de la policía política. Porque esa era una de sus muchas misiones. Eso me lo sentamos y hasta lloró. Lloró y confesó. Claro, quiso justificarse lo que no podía hacer porque verdaderamente él es patético, es un individuo sin la más mínima ética. Pero nos confesó, sí, ¿cuál es tu nombre de agente chivato? Ricardo. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué hacía lo otro? Lo confesó todo y así muchísimo. Y desde acá también hay que hacer labor de inteligencia y de contrainteligencia, porque aunque nuestra lucha tenga toda la razón, toda la verdad de nuestro lado, sabemos que en política no se triunfa si tú no neutralizas a los enemigos que tienes infiltrados en tu fila o que pasan o que te quieren hacer pasar gato por liebre. 2 cositas rápidas. Una, acuérdate que en Cuba uno de los movimientos a que ellos le dedican más tiempo es a un movimiento dentro del partido que se llama control de rumores. Ellos trabajan en eso, pero algo que quería decir, que pasamos a otro tema y no... nosotros, nadie nos pone condiciones, porque el dinero con que nosotros ayudamos
es un dinero que Santiago dice que es bolsillo cubano, es de la familia Álvarez. No de la familia Álvarez solamente, Pero la gran mayoría de la familia Álvarez, es decir, a nosotros nadie, ningún gobierno nos pone condiciones. Pero eso mismo hacemos con la ayuda a Cuba. Nosotros jamás en la vida le ponemos condiciones, incluso lo hacemos tipo iglesia. Nosotros mandamos el dinero sin tomarnos el protagonismo. Muchos presos políticos no saben que el dinero viene de nuestra fuente. Pero algo sí ponemos sobre la mesa siempre y cada una de las veces. La única condición que ponemos es que no se puede criticar públicamente a ningún opositor. Llámalo, fájate. Esta mesa es testigo de eso. Aquí han habido hombres de la fundación, han habido amigos nuestros que poco ha faltado para pensar que nos vamos a faltar por idea. Después salimos, compartimos la lucha y seguimos. Y eso nos hace grandes, eso nos hace inteligentes. La discrepancia, la diferencia de ideas nos hace grandes. Podemos madurar basado en la opinión de... A veces uno tiene por costumbre decir, tú estás equivocado. No, a lo mejor el equivocado soy yo. Entonces, la discrepancia es importante en esta lucha. La discrepancia, el respeto a la opinión ajena. Yo pienso personalmente que el respeto a la opinión ajena del que esté en mi proyecto de idea. El que no, tampoco me importa su verdad. Me importa la verdad de que estamos en la lucha. Bueno, ahora para terminar con nuestra entrevista, quisiera por los minutos que quedan que le mandaras un mensaje al pueblo cubano en Cuba y en el exilio. Sí, sin duda, muy importante el mensaje que debemos transmitir, hacerle llegar a nuestros compatriotas tanto en la isla como en el exilio. Estamos en un muy buen momento para que avancemos de manera decisiva en la conquista de la libertad, en la democratización de Cuba y de inmediato comenzar la reconstrucción de nuestra patria. Ya no queda un cubano que crea que el régimen va a solucionar sus problemas. Y no vamos a hablar de derechos humanos, no vamos a hablar de libertades básicas que son elementales para prosperar y vivir con dignidad en cualquier parte de la tierra. Vamos a hablar de cosas tan elementales como la asistencia médica, tan cacareada, tanta propaganda que el régimen hizo y tanto que han mentido sobre eso: la asistencia médica, la alimentación, el agua, la corriente eléctrica, el transporte, la vivienda, todas esas cuestiones que son de vital importancia para todo ser humano, para toda familia. Con el régimen actual, todos los días van a estar en peores condiciones. Eso, repito, además de que con ellos no vamos a vivir con dignidad, con decoro, no vamos a tener libertad, no vamos a tener respeto a nuestros derechos como seres humanos. La única manera de solucionar todos esos problemas y de manera bastante rápida es que nos unamos, que nos pongamos de acuerdo los unos con los otros y pongamos en movimiento ese tren potente con velocidad de tren bala que debe llamarse el tren de la libertad, el tren de la democratización de Cuba, un tren que se convierta en algo tan poderoso, tan fuerte, que sea imposible descarrilarlo. Y para conseguir eso, lo primero que tenemos que hacer es poner en movimiento lo mejor de cada uno de nosotros para hacer posible esa unidad, para hacer posible esa fuerza capaz de liberar y de democratizar y de reconstruir a Cuba. Eso podemos comenzarlo a fortalecer hoy mismo, mañana mismo. ¿Cómo? Contactando, ya sea con Santiago, hablando con José Daniel, con Berta Soler en Cuba, con Ángel Moya, con el Partido por la Democracia que tiene a su líder Félix Navarro en prisión dando el ejemplo, con los opositores que están en Cuba, con los activistas que están en el exilio, y decirnos en un primer momento, únanme a su base de datos ahí, que yo estoy dispuesto a hacer esto, aquello y lo otro. Y luego que tengamos esa base de datos de quiénes son los cubanos buenos que quieren contribuir a la causa de la libertad, vamos a ver qué sabe hacer cada uno, vamos a pulir nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestros talentos para hacerlo más efectivo. Y juntos vamos a conquistar la libertad. Vamos a construir la Cuba con todo y para el bien de todos, soñada por Martí y por la que tantos hombres y mujeres durante décadas han dado lo mejor de sí, incluso la vida. Vamos a construir la Cuba donde los cubanos puedan vivir felices y prosperar y vivir con dignidad, con decoro. Ese es mi mensaje. Bueno, un mensaje extremadamente bueno. Con eso terminamos nuestro programa de hoy, pero no sin antes anunciar un nuevo proyecto de la Fundación Rescate Jurídico. Debido al éxito tan grande que hemos tenido a causa de los seminarios
que hace casi 10 años que empezamos, vamos a tener de ahora en adelante, en las próximas semanas, 10 minutos, 15 minutos con algunos de los que hicieron posible esos seminarios. Por ejemplo, Pedro Roy, por ejemplo, Jaime Zulicki, Álvaro Alba y muchos otros que cooperaron con nuestros seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, que recordemos la labor de ellos. Muchas gracias. Muy buenas tardes.